quiero dirigir nuestra atención al libro de Josué en el capítulo 9, un pasaje que me ha perseguido durante años. Nunca lo he predicado y he vuelto a él, lo he visitado muchísimas veces a través de los años, sintiendo que Dios tenía algo ahí en ese pasaje para mi instrucción, pero nunca sabiendo exactamente cómo abordarlo, cómo analizarlo. Y yo sabía que tenía algo que ver con el tema de la inmigración. Respiren hondo, como yo estoy tratando de hacer. El tema de la inmigración, pero no sabía exactamente cómo, qué me estaba diciendo, sinceramente, años. Lo visito de vez en cuando, lo leo, y nunca lo había explorado deliberadamente, hasta que esta semana, que me invitaron, hace unos días atrás, me invitaron a predicar en el seminario Gordon Conwell para la Semana de la Hispanidad, Semana de la Herencia Hispana. Y entonces sentí que era el momento apropiado para lanzarme. Como yo tengo un complejo de suicida, decidí predicar ese pasaje allá en el seminario Gordon Conwell sobre la inmigración, el tema de la inmigración, porque siendo latino y ellos esperando un mensaje relevante a la hispanidad, pues decidí abordar ese tema, y este pasaje siempre me ha estado atormentando y llamándome, y decidí, ok, vamos a acometerlo y vamos a analizarlo a la luz de lo que yo siento que... Y les confieso que cuando lo abordé de esa manera, en fe, se me abrió como una de esas orquídeas que están allí. Y me dijo, me habló, y quiero compartirlo con ustedes esta tarde. Y déjenme leerlo y entonces entramos en acción. Es un pasaje largo, pero... Y muchos de ustedes no lo conocen, este pasaje, así que no voy a depender de su memoria del pasaje como algunos otros. Voy a tener que leer una buena parte de ello. Es un pasaje bastante oscuro y poco frecuentado, yo diría. Dice que estamos aquí en el momento en que los israelitas están entrando a Canaán, a la tierra prometida, y están luchando con diferentes tribus enemigas que resisten la inmigración israelí. Acaban de ganar dos grandes batallas, una contra Jericó y la otra contra Ai, que les costó gravemente muchas cosas, como ustedes saben. Entonces dice que cuando oyeron estas cosas, todo esto que está pasando, la derrota de estas tribus, cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande, delante del Líbano, menciona todas esas tribus feroces. Estas tribus se unieron y se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia. Escuchen esto, usaron de astucia. Pues fueron y se fingieron, pretendieron ser embajadores y tomaron sacos viejos. Esta tribu de Gabaón, esta gente, son residentes de la tierra de Canaán. Y son parte de ese pueblo que Dios le ha dicho a los hebreos que entran, tienen que ser exterminados, tienen que ser totalmente erradicados de la tierra sin misericordia, porque si ustedes los dejan vivos, los van a corromper y los van a contaminar con sus prácticas ocultistas y prácticas idólatras. Así que el Señor, entonces esta tribu, Gabaón, de los Gabaonitas, una gran ciudad, una fuerte ciudad, al ver que van a ser exterminados y viendo lo que Dios está haciendo a través de los judíos, usan de astucia y se fingen ser embajadores que vienen de lejos. Y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí. Este es uno de los primeros esfuerzos tipo Hollywood en la historia. Cogieron todos estos props, como dicen en inglés, y buscaron cosas viejas que parecieran que venían de lejanos lugares, y en sus pies con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos, que son otro nombre para gabaonitas: quizá habitáis en medio de nosotros. Tan sospechosos los judíos. ¿Cómo pues podemos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Él está tratando de asegurarse de que esta gente no le está tendiendo una trampa, como de hecho lo están haciendo.
Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Eso usted lo puede leer en los pasajes anteriores. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos, y decidles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este es nuestro pan, dicen ellos a Josué, lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino, el día que salimos para venir a vosotros. Y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Y estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Punto interesante. Yo voy a discutir eso en un momentito. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron, lo hacen con juramento, los príncipes de la congregación. Pasados 3 días, después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos. Esto podría ser hasta chistoso un poquito si no fuera tan serio, ¿no? Y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Ellos han adquirido, han entrado en un pacto sagrado que, aunque fue contraído bajo engaño, la palabra fue dada. Y una de las cosas que uno ve en la escritura es que cuando se hace un pacto delante del Señor es un pacto sagrado. También cuando Dios hace un pacto, es interesante, su pacto es irrompible. Y es interesante, de paso, que Dios hizo un pacto con Abraham, un pacto con este hombre Abraham, de que él daría esta tierra irrevocablemente al pueblo de Jehová. Y aunque ese pueblo, el pueblo judío, hasta hoy es un pueblo ingrato, duro de corazón, pronto a mezclarse con la ética de las naciones circundantes todavía, un pueblo secular que no, en su carácter oficial, no sigue los mandamientos del Señor y la ética bajo la cual fueron concebidos. Aún a pesar de eso, Dios mantiene su pacto porque Él dio su palabra. ¿Te ve? Y eso es algo que a veces no comprendemos, que aunque ese pueblo ha violado la ley y ha sido castigado grandemente, Dios los ha exiliado un par de veces por lo menos. Sin embargo, Dios retiene ese pacto y está en proceso de trabajarlo y llevarlo a su conclusión final. Así que esto es un proceso que está en curso ahora mismo mientras nosotros hablamos. Pero ese es el grado de seriedad, que aunque estos judíos contraen ese pacto con los gabaonitas bajo una astucia de ellos, ellos se sienten que están comprometidos y tienen que cumplirlo, y por eso no los van a poder exterminar. No los mataron por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes, estaban molestos porque ¿cómo se atreven? ¿Cómo pueden ustedes contraer este pacto con ellos y no matarlos como el Señor nos ha mandado? Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel. Por tanto, ahora no los podemos tocar. Esto haremos con ellos, les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes: dejadlos vivir. Y fueron constituidos leñadores y aguadores, es decir, cargadores de agua, para toda la congregación. Es decir, cuando usted lee más a fondo, estos trabajos estaban destinados al trato con el templo, en el templo específicamente.
concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes. Y llamándolos Josué les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado diciendo: habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron: como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo, que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra. Ellos están dando una explicación. Nosotros sabíamos que nos iban a matar. Vea aquí de paso un parentesco entre Rahab y estos gabaonitas. Rahab, a la cual nosotros alabamos, fue una mujer también de esas tribus que entendió: Dios está con esta gente y será mejor que yo haga pacto con ellos a favor de mi persona y mi familia. Y escondió a esos espías. Y Rahab de hecho pasó a ser parte del linaje de Jesús también. Y fue integrada a la vida del pueblo de Israel. Y porque también, atenta a su vida y a la de los suyos, hizo un pacto anterior. Pero con esta gente, ellos tampoco podían pactar con ellos, porque estaban destinados, eran anatemas, dedicados a la destrucción por orden del Señor. Entonces ellos, entendiendo que los iban a destruir, temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros, e hicimos esto. Ahora pues, henos aquí en tu mano, lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y cargadores de agua para la congregación, es decir, para el templo, para la congregación hebrea, y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Bendiga el Señor su palabra. Como ustedes ven, es un pasaje complejo, oscuro, muy elusivo en términos de cómo abordarlo. Y a manera de prefacio, les quiero decir que como ustedes saben, yo estoy involucrado en una serie de mensajes últimamente, dedicado a cuestiones que son muy complejas y controversiales, y que estos temas que yo he discutido, como el rol de Israel y la postura de la iglesia con respecto a Israel, el rol también hemos hablado acerca del tema de la justicia social y cómo yo concibo la justicia social, que debe ser una mezcla de acciones que tomen en cuenta la justicia de Dios, pero también la santidad de Dios, y que tenemos que tener estas dos cosas en balance. No podemos poner tanta atención a la justicia social que nos olvidemos de la santidad, y que esa justicia social tiene que estar enmarcada dentro de una obediencia a la palabra de Dios y a la ley moral de Dios. La piedad tiene que estar unida con la justicia, y la justicia tiene que emprenderse en un espíritu bíblico y no en un espíritu secular. Y entonces yo creo que la iglesia muchas veces está dividida entre gente que aboga por la justicia social y gente que aboga por la santidad, cuando en realidad Dios ha llamado a que estemos en la tensión entre los dos, ¿no? Y a veces yo creo que muchos de los problemas con muchos de los temas hoy en día sociales es que un grupo de cristianos se identifica tanto con la justicia social que abandonan la santidad, y otro grupo de cristianos está tan metido en la santidad que abandonan la justicia social, cuando lo que yo veo en la Biblia, sobre todo en los profetas del Antiguo Testamento, es una síntesis de ambos: adherencia a Jehová, aborrecimiento de la idolatría, adherencia a la ley moral de Dios, y también un trato justo de los pobres, de los desposeídos, de los que no tienen voz. Pero ambas cosas tienen que mantenerse. Yo creo que muchas veces olvidamos uno y nos vamos del otro lado. Entonces yo he hablado acerca de eso, la justicia social. Y también hemos hablado acerca de esto de la fluidez del género, homosexualidad. Hoy en día no es homosexualidad, ya pasamos esa etapa. Ahora estamos mucho más avanzados y hoy en día se habla de la fluidez del género. Que el hombre no es ni hombre, ni mujer, ni varón, ni hembra, sino que todos somos polisexuales. Lo que querramos, lo que usted quiera hacer está muy bien. Es un deseo de borrar las barreras y las distinciones entre los géneros y abandonar a la humanidad a una definición puramente antropomórfica, es decir, conforme a los valores humanos y a la razón humana, no teomórfica. Yo diría que es conforme a lo que Dios ha establecido
en el punto de la creación, creó al hombre, hombre y mujer, ¿no? Entonces he abordado ese tema también y ahora estoy abordando este tema de la inmigración y no se preocupen que dentro de poco ya los voy a dejar tranquilos y podremos regresar a temas inofensivos como la gracia y el amor de Dios y la prosperidad y otras cosas. Estoy jugando, pero estos temas yo los abordo como cuando voy al dentista a que me hagan un trabajo. Los abordo con suma reserva, a regañadientes, peleando con mi carne, pero creyendo que Dios me llama a darle consejo a mi iglesia y que la iglesia está llamada en tiempos difíciles como los que vivimos a ser una voz profética al mundo y los pastores a sus congregaciones. Creo que en momentos como estos, en nuestra vida nacional, en América, la iglesia está llamada a brindar un consejo equilibrado, bíblico y amoroso en tiempos de crisis. La iglesia está llamada a hablar con una voz que sea bíblica, piadosa, valiente y objetiva, que refleje tanto la justicia como la gracia de Dios, su justicia y su santidad, como mencionamos antes. Como he dicho antes, este tipo de consejo, estos mensajes que yo he hablado pueden hacer que algunos se sientan incómodos e incluso se escandalicen ante muchas de las cosas que yo he hablado. Pero esa es la naturaleza de la palabra de Dios. Y no debemos omitir el consejo de las Escrituras por temor a molestar a la gente o confrontar a la gente. Yo he oído, por ejemplo, a un par de personas me han dicho: pastor, usted ha cambiado desde que vino de su sabático. En vez de ponerse más dulce, se ha puesto más agrio y más confrontativo. Hermanos, yo no he cambiado. Esto es lo que yo siempre he creído durante décadas de mi existencia. Quizás nunca he abordado estos temas en la manera frontal y sostenida y detenida con que lo he hecho, pero estas son cosas que yo siempre he creído y he predicado en una manera u otra. Quizás ahora el cúmulo de estos mensajes es más chocante, pero les aseguro que es la misma voz, la misma mentalidad, y yo siento que es porque Dios me ha llamado en este tiempo a establecer o reforzar los fundamentos teológicos, bíblicos de nuestra congregación. Yo les advertiría a aquellos que están diciendo aleluya entusiastamente, gloria a Dios, me encanta eso, pero esperen a que yo termine el mensaje, entonces quiero ver si son tan entusiastas. Una cosa que me duele, hermanos, y sobre todo en la congregación norteamericana, soy franco, de habla inglesa, una cosa que me duele y me molesta a veces cuando la gente escucha el tono de estos sermones e inmediatamente me asigna a la posición del campamento de Donald Trump, o me asignan a la categoría de un republicano religioso que ha hecho un pacto con el diablo buscando defender a los intereses del Partido Republicano, y me ponen en esa categoría de evangélicos que con su ansia de poder han hecho un pacto con el mal porque representa sus intereses. A mí me duele eso porque yo creo que mi corazón es diferente. Muchas veces yo creo que la gente trata de encontrar una etiqueta que ponerle a posiciones que son complejas porque es más fácil derrotarlas y derribarlas y neutralizarlas. Y yo creo que mi razonamiento es bíblico, es teológico, es sólido y refleja la palabra de Dios, y que quizás por inercia se asemeja a ciertas posiciones con las cuales yo tampoco me identifico completamente. Ustedes conocen mi ambivalencia y mis luchas y mis agonías con respecto a lo que está pasando en esta nación, su gobierno y el presidente Trump y todas estas cosas. Yo no soy un ávido y partidario defensor de Donald Trump. Yo he sido arrastrado a cierta simpatía con algunas cosas que él representa, así como también aborrezco muchas otras cosas que él representa, y estoy en el medio como tantos otros cristianos, ¿no? Pero yo no me consigne a ese territorio simplista simplemente porque suena así. Yo creo que he hecho todo lo posible por mostrar la complejidad de mis posiciones. Delante de Dios, yo puedo decirles que no me propongo, cuando preparo estos mensajes, apoyar la posición de cualquier partido o sector particular de la población. Honestamente, solo busco honrar una forma de acercarse uno a la condición humana
que creo que se encuentra en las Escrituras cuando se exploran desde Génesis hasta Apocalipsis. Yo creo que la Biblia establece un tono cumulativo, que es el producto de todos sus textos, dialogando el uno con el otro, hablando entre sí, confrontándose el uno al otro, matizándose, hermanándose, guerreando el uno con el otro. El Dios que manda el exterminio de naciones y el Jesús que rehúsa a darle permiso a los discípulos para que manden fuego sobre aquellos que los rechazan. Y dice, ustedes no saben a qué espíritu ustedes pertenecen. Ese diálogo tenso entre el amor y la gracia por una parte y la justicia y la verdad de Dios es lo que yo veo en toda la Escritura. Yo estoy comprometido a encontrar ese tono, esa clave musical que la Biblia establece a través de todos sus textos. Y eso me va a poner en una posición de que en un momento voy a agradar a algunos y voy a desagradar a otros, y en otro momento a esos que agradé grandemente los voy a desagradar y viceversa. Porque la palabra de Dios es objetiva, es clara y confronta hasta el que la predica, como muchas veces hace conmigo también. Pero yo estoy comprometido con ella, y lo que pretendo es que en mi posición bíblica y mis predicaciones siempre haya ese tono. Una de las cosas que me ha llevado a esta serie de sermones es que yo noto, a veces sobre todo en las congregaciones anglosajonas, que son más sofisticadas, más intelectuales, más a tono con la cultura moderna y todo esto. No digo que eso no sea también un tema entre nosotros, pero sí, en el ministerio en inglés me he visto obligado muchas veces a hablar estas cosas, porque yo creo que en América ahora mismo hay muchos pastores que están amordazados y no se atreven a decir ciertas cosas a su iglesia, porque tienen temor de que o lo despidan o se le vaya la mitad de la gente. Y por eso resisten a hablar el consejo de Dios. Y yo siempre he creído que eso es un acto de cobardía. Y aunque les aseguro que sufro y sudo al prepararme para predicar un sermón como este, lo hago en obediencia a la palabra del Señor. Puede que esté equivocado, pero los pastores a través de los siglos han sido llamados a una cosa, y es a predicar la palabra de Dios en la forma en que mejor la comprenden, con la luz que tienen a su disposición. Muchas veces se equivocarán, pero si yo dudara continuamente de lo que Dios me dice o lo que yo pienso que Dios me dice, nunca predicaría nada. Entonces soy obediente al texto, y yo creo que las congregaciones deben aprender a escuchar a sus pastores con suma misericordia y con una mente abierta y un corazón dispuesto al consejo de la palabra del Señor, y a juzgar esa palabra que sale del predicador conforme a la palabra con P mayúscula, que es la palabra de Dios. Y por eso que ustedes deben ser siempre conocedores de la Biblia. Estudien la palabra para que ustedes puedan comparar lo que sale de este púlpito con lo que dice esa palabra. Y si lo que sale de este púlpito no está con la palabra P mayúscula, rechacen esto en el nombre de Jesús. Ahora, si concuerda, recíbanla, aunque le duela y aunque le pique. Y respete al pastor que hace lo mejor que puede y que trata de ser lo más íntegro posible. Pero yo no creo que le hace bien a una nación cuando los cristianos de esa nación hacen agonizar a sus pastores cada vez que van a predicar lo que ellos entienden que es la palabra de Dios. Yo creo que eso contrista al Espíritu Santo y aleja la bendición del Espíritu sobre una congregación. Y yo estoy aquí simplemente por eso, porque creo que el honor ministerial me obliga a ser claro. Y este sermón en particular sobre inmigración, yo sé que algunos de mis hermanos, y yo les aseguro que no tienen que temer, yo soy muy pro inmigrante en muchas maneras, pero también creo que hay que hablar la palabra de Dios en otras maneras. Así que denme tiempo para desarrollar esto, ¿ok? Porque creo que ustedes van al final ver mi deseo de ser balanceado. Pero les aseguro que generalmente es el otro grupo el cual yo a veces me siento más temeroso de predicar. Hoy, este tema, yo creo que a una congregación inmigrante como somos nosotros, le hinca en una forma más poderosa, pero sería un acto de increíble falta de honestidad si yo lo predicara a las 9 y lo dejara predicar a las 12, simplemente porque temo que pueda ser controversial. Escúchenme con humildad, sencillez y misericordia. Yo creo que estaremos bien. Solo intento mantener el mismo equilibrio y tono, como digo, esa capacidad de mantener la gracia y la justicia en tensión y diálogo que escucho en la voz de Jesucristo y los apóstoles. A mí me guía mucho las palabras de Pablo en Hechos, capítulo 10, cuando se está despidiendo de los ancianos en Éfeso,
y piensa que no los va a ver más, como de hecho se da. Pero él se despide de ellos y dice: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como, dice, como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo único que le interesaba era predicar el consejo total de Dios. Y si algo, él dice, no he rehuido anunciaros. En otras palabras, no me he tratado de escapar, de predicar nada que yo sienta que sea de bendición para ustedes, aun cuando a veces podría haber sido algo ofensivo. Y entonces dice algo más adelante, perdón, el 27, porque no estoy, dice en el 26, estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad pues por vosotros, 28, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y mire esto que dice el apóstol Pablo, dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ese es yo creo que el llamado a todo predicador: no rehuir anunciar el consejo de Dios, aunque sea doloroso y confrontativo y controversial. Yo siempre busco coherencia y teológica cuando predico. Teológica y lógica, que no es lo mismo necesariamente, entre los diversos puntos de vista que nosotros como cristianos debemos defender. Una de las cosas que me ha causado mucha consternación a mí es la decisión muy reciente de una universidad cristiana, Azusa Pacific University, una universidad cristiana, como digo, que pertenece al consorcio de colegios cristianos aquí de Estados Unidos. Esta universidad recientemente decidió legitimar y aceptar lo que ellos llaman relaciones románticas del mismo sexo. Y lo que yo creo que con eso hacen es poner más agonía y más peso sobre otras instituciones cristianas como Gordon College, en cuya junta directora yo pertenezco durante muchos años y que conozco la agonía de esa escuela, de esa universidad, por mantenerse dentro de la palabra de Dios, y todo el acoso que han sufrido y el precio que han tenido que pagar, y que todavía tiene que pagar su presidente Michael Lindsay, a quien yo respeto muchísimo, y a sus administradores, tratando de mantener la postura bíblica. Y cada vez que esto pasa, uno se siente como más solo y más abandonado, porque esta universidad cristiana, que durante tiempo ha mantenido una cierta tensión, finalmente ha dicho ya amén. Y entonces pretenden decir, yo leí su declaración, que por una parte ellos pueden aceptar y reconocer lo que ellos llaman eso de relaciones románticas del mismo sexo, y también pretender decir que ellos están a favor del matrimonio bíblico. Y yo me pregunto, ¿cómo puede uno lógicamente mantener ambas cosas? Y su razonamiento es tan yo dije la palabra tan confuso y tan poco lógico y tan poco académico, que a mí me repele la idea de que una institución intelectual, académica, como es una universidad, use de un razonamiento tan inconsistente, tan lógico, tan barato en mi opinión, y que incurra en esa compartamentalización intelectual de mantener una cosa por un lado, otra por otro, y aunque las dos se excluyen mutuamente, pretender que las pueden sostener las dos. Y eso está pasando mucho en esta nación ahora mismo, que muchas instituciones, incluyendo iglesias, buscan agradar a Dios y al diablo, y entonces terminan desagradándolo a los dos. Y entonces tienen al diablo encima de ellos y a Dios alejado de ellos para no defenderlos, como ha pasado con el pueblo judío, de hecho, pero esa es otra historia.
Ahora, hablando de este pasaje, este es un pasaje al que, como digo, he vuelto muchas veces a lo largo de los años. Y hasta ahora nunca lo había abordado en una forma así definitiva. Una vez que decidí abordarlo, me di cuenta de que había mucha autenticidad bíblica e histórica en este pasaje. No es un pasaje que presenta a los israelitas en una luz muy halagadora. Los presenta como a regañadientes, dándole a esta gente la libertad de vivir. No consultan al Señor cuando tienen que hacer una decisión. Para mí tiene el tono de la autenticidad histórica. Y cuando me encontré con él la primera vez hace años, como digo, inmediatamente me vino a la mente el tema de la inmigración. Me hablaba de inmigración, pero yo no sabía en qué forma me estaba hablando acerca de eso. Y ahora creo que lo entiendo bastante mejor. La mayoría de los pasajes, de los sermones que yo he escuchado o he leído o comentarios acerca de este pasaje, enfatizan, por ejemplo, el hecho de que los judíos no consultaron al Señor y que la importancia de consultar a Dios antes de hacer grandes decisiones. Yo digo amén, eso es importante. Alaban digamos, la diligencia de los gabaonitas en defenderse y planificar algo tan elaborado, y lo empalman con la parábola del siervo infiel, que también planificó astutamente y que el Señor lo alabó por su planificación y su astucia. Y anoche mismo estaba escuchando un sermón de 58 minutos. Yo no soy el único que predica largo, de paso. Este predicador americano de California, muy bien hecho, pero lo que hace es que como que convierte ese pasaje en algo metafórico, simbólico, alusivo a la salvación y una cantidad de cosas allí que tiene su legitimidad, pero me parece que evita bregar directamente con el pasaje mismo y lo que el pasaje implica. Yo no creo mucho en sobreespiritualizar la Biblia. Creo en la interpretación simbólica de la Escritura y eso tiene su lugar. Pero en este caso yo no creo que eso es lo que conviene, sino luchar directamente con el pasaje. Y nunca lo he visto de esa manera, así que mi interpretación puede ser muy así como preciosista y exótica, pero aquí va. Yo creo que podemos perdonar a los israelitas, de hecho, por no pensar necesariamente que el asunto que le plantean los gabaonitas requería una oración o una consulta extendida ante Jehová, de buscar un oráculo o algo por el estilo. Ellos les presentó un dilema, esta tribu que tiene todas las de parecer que viene de lejos. Ellos escuchan su argumento, ven la evidencia y hacen una decisión. Y yo puedo entender porque yo creo que en la vida a veces vienen momentos de que tenemos que hacer grandes decisiones y usted no necesariamente tiene que decir, oh, espérate, voy a ir una semana en ayuno y oración a ver qué Dios me dice. Lo que uno hace es que uno depende del sentido común, depende de la sabiduría de Dios adquirida a través de los años por el estudio de la palabra, busca consejo con otros creyentes como esta gente hace. Y entonces uno también se deja guiar por los valores que gobiernan la vida de uno, morales y bíblicos, y entonces uno hace una decisión informada. Y eso es una manera muy legítima, yo creo, de hacer decisiones en la vida. Y parece que eso fue lo que hicieron los israelitas. Les plantearon un tema y ellos, con la sabiduría que ellos tenían, lo procesaron y arribaron a una decisión. Y sin embargo, ahora se encuentran atrapados. No solo con una promesa hecha a los gabaonitas, sino con un juramento sagrado que los obliga a perdonarlos y a hacerlos parte permanente del pueblo de Israel. Aunque Dios había dicho, ustedes tienen que exterminar toda tribu que esté en el área que ustedes van a ocupar. Esa era la palabra de Dios, bajo pena de exclusión del libro. Y en este caso se ven entonces obligados a perdonar a esta gente que los ha atrapado en un juramento bíblico. Tenemos dos verdades ahora en conflicto. Una, la verdad que dice maten, y otro, la verdad del juramento que dice perdonen. Y yo creo que ahí está para mí el centro interpretativo de este pasaje. Lo que vemos aquí es que en este momento la tierra de Canaán está en un estado de flujo, de cambio.
está cambiando de dueño esencialmente. Las tribus que están ahí en Canaán están siendo expulsadas y exterminadas bajo el mando de Dios mismo. Y los nuevos dueños, el pueblo de Israel, se están apoderando de esa tierra que ha sido ocupada por estos otros habitantes anteriores. Los gabaonitas son parte de los habitantes originales de la tierra, pero ahora su estadía en esa tierra ha perdido legitimidad. Y ahora están siendo legalmente desplazados por el verdadero dueño de la tierra, que es Dios mismo. Y Dios le habló a Abraham y le dijo: esta tierra yo te la voy a dar. Y dice la Biblia que Dios esperó cientos de años hasta que los habitantes de Canaán se corrompieran y llegaran hasta tal punto de degradación moral y espiritual que Dios se sintiera con el derecho, Él mismo, Dios mismo, de exterminarlos. Mire cómo es Dios, que sufre la corrupción de esta gente, pero espera hasta el punto que ya sean esencialmente irredimibles, y entonces dice: ahora los pueden exterminar, porque si no los exterminan, ustedes también, como sucedió de hecho, se van a corromper con sus prácticas idólatras y ocultistas. Y en cierto sentido, esta gente ahora se han convertido en inmigrantes ilegales, indocumentados. Esa gente que eran dueños de la tierra, ¿ves?, y que eran legítimos ocupadores de ella, ahora de la noche a la mañana pasan a ser indocumentados que tienen que ser exterminados. Su estado legal, por así decirlo, ha cambiado drásticamente de la noche a la mañana. ¿Ven por qué yo veo esto como una alegoría acerca de la inmigración? Porque esto es esencialmente lo que está pasando aquí. Y se han convertido estos gabaonitas y otras tribus esencialmente en extranjeros indocumentados en su propia tierra. Y de paso, esto me recuerda algo interesante, los que estudian la historia. El hecho de que durante la guerra México-americana, en el siglo XIX, los años 1840 por allí, los Estados Unidos, según la mayoría de los relatos históricos y de los analistas históricos, tanto de liberales como conservadores, se sabe claramente que cínicamente, ilegalmente, los Estados Unidos arrebató una gran porción de tierra de una nación mexicana joven y débil que acababa de adquirir su independencia de España. México se independizó de España en el siglo XIX y entonces pasó a ser una nación independiente, pero no tenía un ejército poderoso y tenía una gran extensión de tierra que no podía atender. Y poco a poco parte de esa tierra en el norte de México fue ocupada por inmigrantes norteamericanos que se mudaron a esa parte y que el gobierno mexicano se lo permitió para que los defendiera de ataques de los indios de esa parte. Larga la historia, muy interesante, léanla. Pero Estados Unidos se aprovechó de esa coyuntura para buscar un ardid cínico y provocar una guerra con México, y de esa guerra les arrebató toda esa tierra y los obligó a soltar esa tierra. Esa tierra hoy en día se llama Texas, California, Nuevo México. Esa tierra fue históricamente arrebatada. De paso, Lincoln se opuso, el presidente Lincoln se opuso ferozmente a esa actuación. Henry Thoreau, uno de los grandes poetas y de los intelectos del siglo XIX, amargamente protestó eso. El general Robert E. Lee, uno de los grandes generales de la guerra civil, yo he leído ese documento. Él decía que la guerra civil norteamericana, que destruyó cientos y cientos de miles de hombres norteamericanos del sur y el norte, fue una consecuencia moral de esa acción cínica de parte de Estados Unidos de arrebatarle esa tierra a los mexicanos. Interesantemente, esos mexicanos hoy en día que están metiéndose a esas áreas son tratados como indocumentados y como invasores ilegítimos de tierra que en realidad yo creo que moralmente les pertenecería a ellos. Porque yo no creo que Dios cambió su mapa allá arriba porque los hombres aquí abajo hicieran sus marrullerías. Pero es una realidad.
Es una realidad y eso hay que reconocerlo totalmente. Y aquí es interesante que algo parecido está pasando, pero muy diferente. Le voy a decir por qué. De nuevo, entonces, aquí los habitantes originales, los gabaonitas, ahora pasan a ser ilegales y los invasores judíos pasan a ser los legales en un sentido. Ahora, yo no digo que el caso de México y Estados Unidos sea similar al caso de los israelitas y los gabaonitas, porque está claro que los israelitas están procediendo legal y legítimamente, porque Dios mismo, el dueño de la tierra, que usted va a creer lo que dice la Biblia, ¿no? Le había prometido esta tierra a Abraham, como yo digo, y se la había otorgado legalmente por siglos antes. Y ahora los israelitas están simplemente ejecutando lo que Dios mismo había determinado. Es decir, que hay una diferencia, aunque hay una similitud histórica, pero hay también una grave diferencia. Estados Unidos hace aquello ilegalmente, inmoralmente. Los israelitas lo están haciendo bajo un plan que Dios tiene. Y de paso, esta es la historia de las naciones y de las razas a través de los siglos. Se da en España y el descubrimiento de América, los portugueses y el llamado descubrimiento de Brasil, la ocupación. Se da con los franceses y los españoles en otras partes del mundo, en el Caribe, los holandeses, los alemanes, y los ingleses con África y el Medio Oriente. Estas cosas se han estado dando y en el Medio Oriente, con diferentes grupos dentro de ellos, tribus que se han invadido unos a otros. Se da también en muchísimas partes. Es esa misma continua invasión de gente y tomar de tierra unos a otros. Y no solamente las grandes potencias, sino también los mismos grupos. Los árabes conquistaron y penetraron la India, lo que es hoy Pakistán también, la China, penetraron en Europa también, en muchas otras partes, conquistando tierra, imponiéndose. Nadie está a salvo, hermanos, de este pecado de la humanidad. Y por eso es que yo digo que uno tiene que ver todo eso y el cristiano no se puede apasionar con un partidito y otro, un hombrecito por allá que luego desaparecerá de la historia. Cuando uno conoce la raza humana y los procesos históricos humanos, uno ve lo complejo que son estas cosas y cómo Dios muchas veces ha usado estas emigraciones y estas conquistas y estas fluctuaciones para llevar a cabo planes de enlazar las razas y de enmaridar diferentes grupos y nacionalidades. Este es el drama de Dios bregando con la humanidad. Y nosotros tenemos que salirnos como un avión que sube por encima de las tormentas y las cosas y ve los vaivenes de la historia desde una posición mucho más alta, en vez de estar metidos ahí en la dinámica esa de dime y te diré, que es tan pequeña comparado con lo que Dios hace. Entonces, lo que tenemos aquí en este pasaje, y yo espero que I hope I haven't lost you, yo espero que no los haya perdido, están muy callados allí. ¿Me están siguiendo? ¿O me estoy dejando seguir? Porque el problema no es suyo, sino mío quizás. Está siendo demasiado complicado. Lo que tenemos aquí, hermanos, en este pasaje es lo que yo llamaría inmigración a la inversa. Estos habitantes originales de la tierra, los gabaonitas, ahora están pidiendo que se les permita entrar, por así decirlo, en su tierra legalmente, quedarse en ella y habitarla legalmente, por así decirlo. Han perdido su legitimidad y ahora pues están buscando un ardid, una forma de poder quedarse sin ser exterminados. Están tratando de preservar vida, como tantos inmigrantes que vienen escapando de la miseria y la opresión y la violencia de sus países. Eso se da en el Medio Oriente, se da aquí, se da en muchas partes del mundo. Por naciones injustas, gobiernos injustos, corruptos, que esclavizan sus poblaciones y las obligan a huir, buscando paz y asilo de algún tipo. Los que ahora están entrando a la fuerza en esta nueva tierra, los israelitas, y se han convertido en los nuevos dueños, ahora tienen el poder de mantener alejados, excluidos y hasta exterminar a estos gabaonitas, si así lo desean. De hecho, están obligados por Dios a exterminar.
sabemos que los israelitas, Dios les ha dicho, tienen que hacerlo. Están bajo la ley y el mandato específico de Dios de exterminar y destruir a todos los pueblos de Canaán, incluyendo a los gabaonitas. Usted puede leer eso en el libro de Josué. Y por esa razón los gabaonitas recurren a un ardid, recurren a una decepción, un engaño, por así decirlo. Hacen pensar a los israelitas que no son parte de las tribus residentes. Y elaboran un complejo plan para engañar a los israelitas y hacerles creer que han venido de lejos y que no son parte de las tribus que necesitan ser exterminadas para entrar en pacto con ellos. Y sabemos cuáles son los resultados al leer este pasaje, ¿no? Cuando los israelitas descubren que han sido engañados, ya es demasiado tarde. Se encuentran legalmente obligados, incluso ante Dios, a respetar el juramento que han hecho y permitir que los gabaonitas permanezcan en la tierra y se conviertan en ciudadanos judíos, ciudadanos israelíes, esencialmente. Para preservar un poquito de su dignidad después de haber sido engañados, los israelitas determinan que harán de los gabaonitas un tipo de ciudadanos de segunda clase. Los vamos a dejar que sean ciudadanos, no los vamos a exterminar, los vamos a dejar ser residentes, pero están relegados a ser cargadores de agua y cortadores de madera para el templo. A los gabaonitas se les asignará realizar tareas menores relacionadas con los deberes del templo. Y en realidad, interesantemente, y no tengo tiempo para entrar en lo bello y lo misterioso de este pasaje, es que ellos pasan a ser ayudantes de los levitas. Y algunos comentaristas judíos creen que esa tribu de los gabaonitas pasó a ser parte de la tribu levítica. Y Gabaón pasó a ser una ciudad muy ilustre, y lo era antes, de hecho. Y en Gabaón, por ejemplo, es donde Dios se le aparece al joven Salomón y le da ese sueño y le pregunta, pídeme lo que tú quieras. Ese famoso pasaje. Gabaón era una ciudad que tenía era un lugar sagrado, existe un lugar sagrado muy importante en el tiempo de David. Y de paso, algo fascinante es que Saúl mató a muchos gabaonitas tratando de vengarse del engaño después, en su reinado, siglos después. Y vino un hambre terrible en Israel. Y cuando David inquirió de por qué esta hambre, parecía que se había olvidado eso ya, el que Saúl había violado el pacto que hicieron con los gabaonitas. Mire cómo son las cosas de Dios, que muchas veces la gente viola pactos y cosas y después se olvidan de la historia, pero están ahí legalmente haciendo efecto sobre la vida de la nación. Y esta gran hambre, cuando David le pregunta a Dios, ¿por qué esta hambruna? ¿De dónde viene? Y Dios le dijo, porque Saúl violó el pacto, el juramento que ustedes le hicieron a los gabaonitas. Y hasta que eso no se arregle, esta hambre va a continuar. Y cuando David inquiere, los gabaonitas le piden casi nada, la cabeza de 7 de los hijos de Saúl. Terrible. Este es el mundo en que se desarrolla el Antiguo Testamento. Y el Nuevo en otra manera. Y cuando eso pasa, cesa el hambre. Pero tenemos que ver allí, ¿no?, cómo a veces las cosas espirituales son cuñas que se meten en la vida de una nación y afectan su economía, afectan su sociología, afectan su gobierno. Y muchas veces no sabemos de dónde viene. Y a veces subestimamos la importancia del respeto a la ley de Jehová para la prosperidad de las naciones. Y por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no ser demasiado rápidos en descuidar la ley moral, la ley espiritual, porque de ella depende en realidad la justicia y depende la prosperidad de una nación. ¿Sí me explico? Hay cosas muy profundas en el mundo y Dios no ha dejado de obrar de esa manera en los eventos humanos. Nosotros creemos que Dios se arrepintió de su comportamiento en el Antiguo Testamento y que ahora está de mejor humor en este tiempo. No es así. Dios no cambia. Él es mismo ayer, hoy, por los siglos. Y tenemos que ejercer la misma vigilancia en nuestros comportamientos, tanto al nivel personal como al nivel de las naciones. Cuando este pasaje se examina a la luz del actual dilema de la inmigración que enfrenta a este país y que en este momento está desgarrando en gran medida esta nación, este pasaje por lo menos a mí me ayuda, me sirve como una herramienta que enriquece
que potencialmente puede enriquecernos a nosotros los cristianos cuando tratamos de reflexionar sobre este tema tan complejo de la inmigración en nuestra nación. En la forma en que los judíos y los israelitas y los gabaonitas proceden, hay aquí yo creo que cosas que nosotros podemos usar para navegar el tema de la inmigración. En este pasaje hay cuestiones de legalidad estricta y de gracia, de justicia que obliga a una cierta conducta y misericordia. Y esos dos temas, esos elementos que yo veo a través de toda la Escritura se entrelazan en este pasaje. Como en el caso de tantos inmigrantes indocumentados que entran a esta nación y que deciden quedarse en ella ilegalmente, existe el mismo elemento de astucia, duplicidad y cálculo que exhiben los gabaonitas. Yo sé que eso es duro de escuchar para muchos de nosotros, pero la idea es que los gabaonitas usan de un ardid, usan de ciertos procedimientos falsos. Y eso pasa en la inmigración actual, ¿no? Y ellos lo hacen por las mismas razones que lo hacen los inmigrantes, para defender vida, para defender la comodidad de sus familias. Son gente noble, trabajadora, que se ven obligados a usar de astucia, entran por la frontera sin pedir permiso, llegan en aviones con la intención de quedarse o se quedan después de estar acá, piden asilo muchas veces por razones que no son justificables. Hay astucia también, ¿ven? Pero son gente noble y buena, como esos gabaonitas probablemente lo eran también. Muchos inmigrantes, en efecto, ingresan a este país bajo falsas pretensiones, cruzan la frontera sin documentación adecuada, se quedan más allá de sus visas, reclaman dudosamente el derecho de asilo, aunque saben que no, en realidad no lo merecen en última instancia. Lo hacen por esas razones, obligados a hacerlo, como los gabaonitas. El hecho es que ahora mismo esta nación se encuentra en una situación muy similar a lo de los israelitas que vemos en este pasaje. Estados Unidos tiene ahora aquí en su centro estos descendientes morales de los gabaonitas, así lo voy a llamar, dentro de su seno. Y en cierto modo, como los israelitas, tienen muy pocas opciones, aparte de reconocer su existencia y encontrar algún tipo de acomodo legal a una realidad política y humana inescapable. Los judíos dicen, hey, tenemos esta gente aquí en nuestro medio, hemos hecho un pacto con ellos, no podemos echarlos, ¿qué vamos a hacer? Estados Unidos tiene algo parecido, un dilema parecido. Un estudio muy reciente de la Universidad Yale y de MIT, esto salió la semana pasada, ese estudio actualiza el número de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Ustedes siempre han oído quizás la cifra de 11 a 12 millones. Este estudio, que está hecho por una institución, dos instituciones de las más ilustres de esta nación, pone el número de inmigrantes indocumentados a 22 millones, por lo menos. Y yo siempre me he preguntado, ¿cómo pueden decir 12 millones dependiendo del censo? Cuando hay tantos inmigrantes que no se van a registrar en el censo. Cuando viene alguien a tocar a su puerta, el censo, ellos salen por la ventana o por la puerta de atrás. Pero siempre se ha dicho 11, 12 millones. Este estudio, usando modelos matemáticos y estadísticos, los pone más bien a 22 millones de inmigrantes indocumentados en esta nación, con sus hijos y sus esposas que quizás son documentadas y las complejidades que ustedes saben en este mundo. Ahora, yo no creo que este pasaje dicte una solución particular o específica cómo la gente y el gobierno de los Estados Unidos debieran proceder en este asunto de la inmigración. Yo creo que sería forzar este pasaje al determinar, digamos, una solución. Mire, esto es lo que dice que se debe hacer, esto y lo otro. Pero en esa agonía que vemos en este pasaje, en la intersección entre la ley y la gracia, el diálogo incómodo entre estos dos principios de la Escritura, en ese punto de encuentro entre la obligación legal que una nación tiene de seguir sus propias leyes y la necesidad moral y humana o humanitaria de reconocer el drama de unas personas que para salvar sus vidas han tenido que recurrir a una medida extrema de astucia y hasta de engaño.
nosotros escuchamos ecos de la situación actual de esta nación, donde ha habido un proceso muy parecido. El dilema de reconocer una presencia real que no se puede evadir y de la cual no se puede uno deshacer, y por otra parte el llamado a proceder jurídicamente, gubernamentalmente, como deben hacerlo las naciones. Es una situación muy parecida. Escúcheme bien, esta nación no puede separarse fácilmente ni superficialmente de la obligación moral de tener en cuenta el drama humano de 22 millones de extranjeros indocumentados y sus hijos, que llevan aquí a veces décadas, que se han casado aquí, que tienen negocios, han comprado casas, están trabajando honestamente en esta nación y están ya hermanados y metidos en la neurología misma de la nación. Arrancarlos de esta nación sería como arrancar parte de la fibra misma de la nación, porque esto está mezclado ya. Y no podemos simplemente decir, oh, vamos a comprar muchos barcos y vamos a mandarlos a sus países. No es tan fácil. Los inmigrantes están acá y son una bendición para esta nación. Yo escribí un libro, ustedes recuerdan, En la tierra de los peregrinos, precisamente hablando de la bendición que es el pueblo hispano y que la iglesia, Dios ha hecho una ingeniería forzada, como Él hace muchas veces. Y estos inmigrantes han llegado, yo creo que por el dictamen de Dios, para bendecir esta nación, por medios dudosos, porque Dios es el dueño de la tierra y Él se la da a quien Él quiere. Entonces, esto es muy complicado, hermanos. Entiéndame. Pero definitivamente lo primero que quiero decir es eso, pero no se ponga muy cómodo porque viene la otra parte también. Ya estoy terminando, por eso escribí esto, porque no quería, es algo muy complejo. Entonces esta nación no puede separarse fácilmente, ni moralmente, de su obligación de tener en cuenta el drama humano de 22 millones de extranjeros indocumentados y sus hijos, que han ingresado ilegalmente a esta tierra, en la mayoría de los casos, impulsados por su necesidad de preservar y mejorar su propia vida, como los gabaonitas. De alguna manera, como los israelitas, deben encontrar una manera de honrar esa obligación sagrada y moral que han contraído involuntariamente mediante un acto de engaño. Hay que respetar una realidad, como los israelitas tuvieron que respetarla. Ahora, por otro lado, y esto aquí es donde yo entro en el lado peligroso, por otro lado, y esto es un elemento que yo no escucho, de hecho, de parte de muchos cristianos amorosos, progresistas, que aman las Escrituras y que quieren poner un rostro misericordioso al cristianismo en un tiempo donde se acusan los cristianos de ser farisaicos y rígidos y poco generosos. Este texto nos obliga también a luchar con el hecho de que en este pasaje hay también un llamado sutil pero muy enfático a respetar la ley y tomarla en cuenta al tomar decisiones nacionales difíciles. Por una parte hay un llamado a preservar vida y por otra parte hay un llamado a obedecer a leyes y a procedimientos de una nación. Está claro por el pasaje, que, por ejemplo, que este ajuste misericordioso a los gabaonitas es una excepción. Una excepción que ellos dan a regañadientes y que en cierto sentido está violando la ley establecida por Dios, que dice que incluso los gabaonitas deben ser destruidos. No es un llamado a perdonar a las demás tribus y hacer entonces dejarlas vivir indiscriminadamente, sino hacer una excepción por una realidad que ellos han contraído y que se ha metido dentro de ellos sin ellos querer. Al darse cuenta de esto, los israelitas, y para dar solución a su dilema nacional, le permiten a los gabaonitas una ciudadanía, puede ser de segunda clase, por parte de los israelitas. Y se los obliga entonces a realizar un trabajo de baja categoría en el futuro previsible. Ahora, escúchenme esto, hermanos. No estoy diciendo, permítanme aclarar por si acaso, para evitarme una cantidad de textos y llamadas telefónicas o denuncias a través del internet. Permítanme aclarar que no estoy abogando en absoluto por convertir a los inmigrantes indocumentados
en ciudadanos de segunda categoría en el futuro, ¿ok? Así que relájense, respiren hondo. Eso no es lo que yo estoy diciendo a través de este texto. Sin embargo, mi propia interpretación honesta, como inmigrante que soy, hijo de inmigrantes, una persona que llegó aquí hace más años de lo que me quiero acordar, a Brooklyn, de todos los sitios, que tengo una congregación inmigrante que adoro y que yo sé que bendice a esta nación por su presencia aquí. Y que Dios ha permitido que estén aquí porque tiene amor a esta nación y quiere bendecirla con su riqueza que ustedes encarnan. Sin embargo, hermanos, mi propia interpretación honesta de este aspecto del pasaje, el aspecto judicial, jurídico, legal, gubernamental, me obliga a reconocer el hecho de que, entre otras cosas, también esta nación, hermanos, tiene todo el derecho e inclusive una obligación sagrada de proteger sus fronteras y de establecer y hacer cumplir una legislación que permita regular efectivamente la futura inmigración de este país. Toda nación tiene el derecho y la obligación de defender sus fronteras y determinar quién pasa a través de ellas. Esto es un elemento común de la ley humana. Y nosotros no podemos decirle a esta nación, no, abran las puertas y deje que todo el mundo entre, porque si no, ustedes son unos fariseos rígidos y tacaños. Las naciones, todas las naciones, aún las más liberales, Canadá, que supuestamente es mucho más liberal que Estados Unidos, tiene leyes inmigratorias más fuertes que Estados Unidos, de paso, les digo, y tiene el buffer, tiene la protección de un país entero, que los protege de la inmigración de otros países del sur, y sin embargo tienen leyes muy rígidas. Es decir, que el derecho de una nación de proteger sus fronteras es inquebrantable, innegable. Y eso muchas veces yo no lo oigo decirse en las luchas pro inmigración, pero hay que decirlo para ser justos. Así como digo una cosa, digo la otra. Otra cosa que me sugiere este pasaje es que no es necesariamente odioso o mezquino definir, aclarar y fortalecer las leyes de asilo en este país. El objetivo original de las leyes de asilo, que se comenzó sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando muchas poblaciones emigraron después de la Guerra Mundial, incluyendo los judíos, la ley de asilo es sobre todo para proteger una categoría muy limitada de seres humanos que sufren persecución colectiva o gubernamental debido a sus creencias políticas o religiosas o por su identidad étnica. Nunca la ley de asilo fue diseñada para proteger a las personas de cosas tales como violencia doméstica o la violencia de las pandillas o cosas así. La ley de asilo no fue hecha para eso. Eso es una expansión del concepto de asilo que va mucho más allá de lo que... y eso yo veo mucho en esta nación últimamente, de coger una ley que tiene un contexto muy específico y un propósito muy específico, condicionado por la historia del momento, y venir 100 años después, o 200 años, 50 años, y expandirla ilegítimamente para meter otras categorías y otras cosas que no estaban dentro del concepto original de esa ley. Y eso ha pasado con los derechos sexuales, con los derechos de género y todo este tipo de cosas también. Y la ley de asilo yo creo que es muy específica y las naciones tienen derecho a decir esto no cabe dentro de la ley de asilo, y eso es una necesidad, es una obligación de todo gobierno, de toda nación. Abrir las puertas a toda mujer, por ejemplo, que ha sido objeto de abuso sexual en Latinoamérica. Se nos van todas las mujeres de Latinoamérica. Estoy exagerando por si acaso no se dieron cuenta. Pero hay mucho abuso doméstico en Latinoamérica, desgraciadamente. Mucho hombre abusador y criminal. No es que son todos, evidentemente, pero el abuso de la mujer es un escándalo y que yo espero que en nuestra congregación eso sea erradicado totalmente. Que no haya un solo caso donde gente que se llama cristiana en nuestra congregación
Yo diría que ni abuso físico, ni abuso emocional, ningún tipo de abuso. Entre nosotros los cristianos debe cundir la justicia, la gracia, el amor, la humildad, la mansedumbre, la integridad, la paz, el buen trato, la misericordia. Esos son los valores que deben regir nuestras relaciones como congregación. Pero la verdad es que ningún gobierno puede tomarse a su cargo las injusticias y la violencia del mundo. Esas naciones deben bregar con sus propias injusticias y en vez de explotar a su población, debe denunciarse más bien la explotación de su pueblo, como hay en tantos países ahora mismo de Latinoamérica. No los voy a mencionar para no meterme en más líos. Otra cosa que este texto, ya estoy terminando, también me obliga a ser más comprensivo, es la frustración de muchos ciudadanos, llamémoslos conservadores, aquí en América, que están frustrados por la falta de aplicación de las leyes de inmigración en el pasado en este país. Es cierto que ha habido un escandaloso descuido de las leyes ya existentes a nombre de una supuesta generosidad, que entonces hace de las leyes una cosa totalmente sin significado. Y mucha gente dice, pero ahí están las leyes, ¿cómo podemos ignorarlas? ¿Por qué no están siendo enforzadas? Y yo creo que esa es una crítica justa. Al ver este pasaje también y la lucha y la agonía de estos israelitas, también me hace al menos resistente a la idea de que tenemos que fortalecer las fronteras de esta nación y hacerlas menos porosas y fáciles de penetrar. Una nación tiene el derecho de fortalecer sus fronteras y de defenderlas y de establecer reglas claras de quién entra, quién sale y cómo. Eso es parte del gobierno de toda nación. Y finalmente se señala el derecho de esta y de cualquier otra nación a devolver a su frontera, a devolver de su frontera a inmigrantes potenciales que no tienen el derecho inherente o legal de ingresar a esta nación. Hay leyes que determinan y regulan la inmigración de las naciones. Y si alguien no entra dentro de esa ley, la nación tiene todo el derecho de decirles no pueden entrar. Eso no quiere decir que sean mezquinos, que sean lo que sea. Simplemente eso es parte de la legalidad de las naciones. Y por último, en un momento en que el terrorismo es una preocupación poderosa para todas las naciones del mundo, el gobierno de los Estados Unidos tiene el derecho y la obligación de ejercer cautela y vigilancia al establecer leyes de inmigración de tal manera que proteja a este país de futuros ataques terroristas, ya sea desde adentro o desde afuera. Yo me sorprendo que esta nación no haya sufrido otro ataque como el del 9/11. Es un milagro y yo pido que así sea siempre en el nombre del Señor. Pero la verdad es que hay naciones que odian a esta nación y que quisieran, y hay que rogarle al Señor que guarde esta nación de un ataque terrorista. Y muchas veces las fronteras están siendo penetradas. Eso es claro, la FBI se lo puede decir, la CIA, todos están siendo penetradas por grupos terroristas buscando formas de atacar esta nación. Y yo creo que hay una obligación de proteger estas fronteras y de mantenerlas vigilantes. Ahora, de que hay que hacerlo en una forma que respete la diversidad de los grupos, por ejemplo, musulmanes y todo eso, yo lo entiendo y no tengo tiempo ya, porque veo a estos niños ahí que me están diciendo, ya cállese, pastor. Entonces, hermanos, lo que yo quiero es meterlos a ustedes dentro de la complejidad de la Biblia. Animarlos a razonar como razona la Escritura, con esta complejidad, con esta integridad, con esta adherencia a la verdad, no importa dónde le lleve. Quizá usted no está de acuerdo con las conclusiones que yo hago personalmente, pero yo les animo a simplemente el tono, el deseo de ser fiel a la complejidad de las Escrituras. Eso es lo que nosotros debemos siempre hacer. Aunque te escandalice, y de hecho el escándalo es uno de los elementos más importantes de la vida cristiana. Dios escandaliza al hombre para salvarlo. Y la verdad de Dios muchas veces es escandalosa y es confrontativa. A mí me ha confrontado muchísimas veces y me confronta muchas veces cuando estoy predicándolo desde el púlpito, francamente. Pero yo he aprendido que la verdad de Dios es la verdad
y que cuando yo me someto a la verdad de Dios estoy protegido. Cuando confieso mi pecado, cuando reconozco mi error y me someto a la gracia de Dios, el diablo tiene que huir. Y por lo tanto nosotros no tenemos que temerle a la verdad, tenemos que amarla, reconocerla donde la vemos, pedirle al Señor que nos sane cuando estamos fuera de ella y buscar todo lo posible por entrar en ella. Me persiguen las palabras de David: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí caminos de perversidad y guíame por el camino eterno. Ese es mi deseo, guiar a mi congregación por el camino eterno, guiarla por la senda de la verdad. La palabra de Dios es una medicina que pica o es amarga cuando entra, pero es dulce cuando se asienta en nuestras entrañas. Y no temamos dejarnos guiar por esa verdad donde quiera que ella nos lleve. En este tema y en muchos otros le pedimos al Señor integridad y que Él tenga misericordia de nosotros. Que el Señor les bendiga y nos ayude a razonar bíblicamente siempre. Vamos a ponernos de pie y vamos a ser despedidos. Y recordemos que tenemos un Dios sumamente misericordioso, misterioso, que no se deja engañar por los ardides del hombre y sus esfuerzos. Qué bueno es el Señor, como nunca lo necesitamos. Y ahora, Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a tu pueblo, bendigo sus familias, bendigo sus hijos y descendientes, bendigo sus hogares, sus finanzas, sus cuerpos, sus emociones, sus espíritus, sus casas, su trabajo, sus esfuerzos, su drama, su lucha, su amor por ti. Y también cuando caen delante de ti, te pido que los restaures, los bendiga, los sanes. Bendigo su sueño y bendigo su despertar, bendigo su entrada y su salida. Y te doy gracias por este milagro, Señor, de esta comunidad que se llama Congregación León de Judá. Manténla bajo tu mirada, bajo tu protección siempre, y que nunca nos salgamos de tu camino, Padre. Manténnos en el centro de tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendecidos, mis hermanos. Váyanse en la gracia del Señor. Salúdense unos a otros.